Buen día, queridos vecinos. Hoy proseguimos con nuestra segunda charla sobre la cultura paraguaya. Hemos dicho en la primera charla que nuestro país es un país eminentemente rural y católico, muy religioso, impactado por la evangelización franciscana. Entonces, hoy vamos a tocar un tema que, que llega hasta la década del 70, el proceso de consolidación y debilitamiento de la sociedad rural. Y vamos a usar como texto una exposición que hizo el doctor José Nicolás Morini en la Universidad Católica en el año 86, y sobre el tema impacto de la cultura urbano-industrial, esta cultura donde hoy vivimos. Él dice que nuestro país fue eminentemente rural hasta el año 1970, década en la cual empieza el gran proceso de transformación de urbanización, es decir, pasamos de ser un país eminentemente rural a un país urbano, y hoy estamos viendo que nuestro país es ya eminentemente urbano. Pero ¿cómo llegamos a eso? Él divide su comentario de la época de la conquista y en la colonia, el, el aislamiento del Paraguay durante el gobierno del doctor Francis y y la inexistencia de un proceso dinámico de urbanización hasta la década del 70. Luego de nuestra independencia, sabemos bien por la historia de que el gobierno del doctor Francis empezó un proceso de lucha contra las posesiones españolas, es decir, las tierras ocupadas por los españoles fueron distribuidas entre la población rural. Y en esa época también suprimió la exportación de la hierba mate. Y todo eso consolidó nuestra identidad y nuestra economía. Así llegamos que durante el gobierno de los López, el, el, el doctor Francia gobernó hasta 1940, bueno, 1840, del año 1844 más o menos. Sabemos por la historia de que gobernó Carlos Antonio López, y ahí se produce lo que él llama la, la expansión tecnológica, una expansión tecnológica. Es decir, tenemos las grandes obras, por ejemplo, las grandes obras públicas, tenemos nuestro ferrocarril que produjo una gran transformación en nuestro país, y otras obras públicas. Pero ¿cómo llegamos a eso? Después, y también él dictó una ley que tuvo un efecto muy, muy interesante. En el año 1848, el 7 de octubre de 1848, son suprimidas las comunidades y se otorga la ciudadanía a los indios. Todo eso produjo un gran impacto. Luego se nos viene la guerra del 70, con su terrible consecuencia para nuestro país. Después de esta guerra, a fin de pagar los gastos de la guerra, el Estado paraguayo empezó a vender sus tierras, aquellas tierras que había sacado a la población española. Y así gran parte de la población,
de los poblados quedaban en poder de grandes empresas, pero no produjo mayores consecuencias, según él lo expone acá. Y así llegamos a la década del siglo, a la década del año 1900. En 1906, hasta 1906 teníamos una sola ciudad en nuestro país. En 1906 Villarrica es elevado a la categoría de ciudad. Por eso hay que tener presente que también Villarrica tiene una gran identidad. Y tal es así que por eso que tal vez Guaireña ayer haya ido a ganarle a Olimpia en su propia cancha, porque los guaireños se sienten con una identidad muy bien forjada. Luego tenemos el conflicto de la guerra del Chaco, que al decirle el doctor Ramiro Domínguez, hasta la guerra del Chaco, hasta después, un poco después de la guerra del Chaco, ahí termina nuestra verdadera cultura paraguaya, la cultura rural paraguaya. Y se inicia un proceso, él ya habla acá de un proceso de colonización en parrillas. Es decir, se abren las rutas y se fue formando cada 1000 metros, se abren calles 1000, calle 2000, calle 3000 y se habían distribuido tierras. Se había distribuido tierra a los campesinos. Entonces se rompió un poco ese proceso de vecindad. Un logro importante tenemos acá en el Alto Paraná, en la ciudad de Mingaguazú, porque hoy en Mingaguazú, por ejemplo, se formó ya al crearse tenía su zona urbana, su zona suburbana, que es la zona granja. Entonces, pero se formó una comunidad en el centro urbano. Yendo a la exposición del doctor José Nicolás Morínigo, él distingue en el plano social y cultural 7 elementos. Él habla de cuáles son los 7 elementos que de nuestra economía campesina que hoy que se había forjado. Un sentido de nacionalidad no basado en el criterio de acumulación, sino en satisfacción de necesidades del grupo familiar. Hay que tener presente que nuestros abuelos y tatarabuelos no tenían esa ansia que hoy nosotros tenemos, que es el pretender acumular riqueza. Hoy estamos en una sociedad urbano-industrial y una de sus características es la cultura de la acumulación. Nuestros abuelos y tatarabuelos no tenían esa pretensión. Segundo, se consolidó la estructura social basada en el parentesco, en una economía patriarcal. Es decir, nuestro abuelo tenía su inmueble grande por Apuiguazú. Al casarse, uno de sus hijas o hijas le daba una propiedad, un terreno, le daba la autorización para construir en el patio y así se iban formando, ¿verdad? El tercero, se consolidó la forma de relacionamiento comunitario de carácter personal. La comunidad de no había grandes medios de comunicación. Entonces la gente se visitaba, conversaba alrededor de la plaza, iba al mercado. Cuarto, aseguró la vigencia de un esquema de religiosidad popular personalizada en el apego al santo patrón. Nuestra comunidad, generalmente nuestros pueblos tienen su santo patrón. De ahí viene esa frase, llave apá, función patronalis. Entonces somos verdaderos fanáticos de nuestro santo patrono. Y hoy se siente eso. Acá es igual, la mayoría de la gente va, por ejemplo, acá a Zapá, a su valle, en el día de San Pablo, para venir a festejar, ¿verdad? Pero se va porque era un acontecimiento de mucha alegría en la comunidad.
Quinto, aseguró la vigencia del uso y vigencia del guaraní. Nos comunicábamos exclusivamente en guaraní. Todo nuestro lenguaje campesino se basa sobre el idioma guaraní. Y ahí empieza la relación. En la política, por ejemplo, 6 organizó una red de relaciones típicas, de asociación de relaciones típicas de asociación personalizada. En la política, por ejemplo, le tenemos al correlí. En las acciones recreativas, en la acción religiosa tenemos el capillero, el hermano franciscano, y en las acciones delictivas el capí. Y por último, la economía patriarcal mantiene la tierra como una entidad socioeconómica, cultural y no jurídica. Nuestro campesino no titula Guasui la Iquidu. No titula Guasui porque entonces lo que pretende es que la sociedad les reconozca que esa tierra es del señor fulano. Entonces, no es el título el que le da el estatus, sino el hecho del reconocimiento por tercera persona y de la sociedad que es dominio. Amo parte de la fulano. Entonces, todo esto hoy influye en nuestra vida. Y tenemos el proceso de debilitamiento de esta cultura de la década del 70, con el proceso de urbanización que ya hemos dicho. Pero, ¿qué es lo que hoy nos queda de esto? Vamos a tocar caracterización de la cultura paraguaya a partir de este modelo de relacionamiento. Primero tenemos a lo que nos identifica, el barete. Primero, el barete. Eso traemos de la época de nuestros abuelos. El barete que hoy sentimos en nuestra sociedad. Entonces nosotros vamos a tener la posibilidad de comparar. Él habla del barete, del tobayá, el correlí, el yembotabú, el putubó, la relación de fineza y el oñemolomo. ¿Qué quiere decir el barete? Tenemos mucho ejemplo. Dice que se sitúa como eje de relación entre quien posee autoridad y el que encabeza. Entonces la gente dice, mandala ya como ellos no dañan de gusto, que yo y la gente en el dicho popular. Tenemos suficientes ejemplos de eso. El tobayá, el mecanismo de relación de parentesco que se sitúa como eje de privilegio. Quien tiene posición económica o autoridad política debe obrar para favorecer a su pariente. Esto más o menos nos toca muy de cerca también. Esto quiere decir que ha quedado en nuestra identidad. El correlí, mecanismo de interrelación política que se funda en una relación plebendaria. La relación política se convierte en una relación donde lo que predomina es el sentido de lealtad y adhesión. Tenemos suficientes ejemplos. El imbotabú, como alternativa de negación pasiva en el cumplimiento de un mandato. La gente dice, no, hay imbotabú, dice, el que aplica la relación del imbotabú lo que hace es negar en silencio y asumir una actitud de supuesto desconocimiento de la situación. El putubó, relación de apoyo en los momentos difíciles, convierte en realidad la existencia de esos lazos afectivos. Este putubó es muy actual porque el gobierno nacional implementó un sistema de subsidio en esta pandemia justamente que se llama putubó. La relación de fineza, él dice, está fineza de derecho de la gente. La relación es de reciprocidad y que predispone al sujeto a aceptar un mandato en señal de agradecimiento y devolución de otro favor.
Y por último, el Yimbotaú, el Oñemolón, resistencia pasiva que se resiste calladamente a la prepotencia. Y Oñemolomo subije no me Oñemolomo te da subije y la unión de imposible Oñemolomo te da subije. Entonces con esto nosotros llegamos a lo que es la década del 70. Hay que tener que estos elementos, tal vez no, a esto, el marete, el parentesco, el correlí, el yimbotabú, el putinó y el oñemolomo. Tal vez hoy nos resulte muy familiar, aparentemente. Aparentemente hoy vivimos en otra sociedad, porque nuestra sociedad paraguaya cambió mucho desde la década del 90. Entonces, antes de estudiar la sociedad urbano-industrial, al citar estos elementos, porque él dice que la cultura tiene elementos positivos y negativos, es decir, para estudiar la cultura tenemos valores positivos y valores negativos. ¿Y cómo se hace la forma de integración comunitaria? Nuestra sociedad, nuestro pueblo, nuestro barrio, nuestro estado, siempre se ha organizado en base a un templo y la plaza. Es decir, él habla de la capilla, ¿verdad? Hay que tener presente que, pensando un poco en la mayoría de nuestras ciudades, tenemos nuestro templo, el templo parroquial, y enfrente tenemos una plaza, muy cerca el mercado. Entonces ese es el entorno donde se ha forjado nuestra ciudad. Acá, por ejemplo, tenemos en el Alto Paraná, presidente Franco tiene su templo y enfrente tiene una plaza, en Andaria también tiene, Coronel Oviedo, Villarrica, todas las ciudades tienen esa conformación. Entonces de ahí viene ese grupo comunitario y Ramiro Domínguez habla de que al pueblo paraguayo le gusta oye caseape, casoñimón de en la época que nuestros abuelos aún eran fuertes, o casear la guerra jape guaré, o tere, o la tere de lloré. Entonces ahí se forma una verdadera comunidad. Por eso que hay comunidades muy fuertes que hoy con la sociedad urbana industrial y con la era de la tecnología, muchos de estos valores se han perdido. Bueno, con esto nosotros terminamos la segunda charla y en la tercera charla vamos a entrar en la época de la sociedad urbano-industrial, porque algunos colegas me dijeron, yo voy a la técnico de la selección paraguaya actual, y en vez de enviar la pelota hacia adelante, de devolver al arquero, y el arquero le devuelve al zaguero y así sucesivamente. Pero con esto nosotros, para conocer al pueblo en donde el intendente y los concejales van a trabajar. Entonces es importante conocer un poco nuestra identidad como para